El cáncer de hueso es poco frecuente en las personas de mediana edad y es más común en los hombres que en las mujeres. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este segundo bloque de entrevistas. Nos acompaña el doctor Daniel Montaño. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues él es médico ortopedista con una subespecialidad en oncología. Y bueno, pues nos vamos a ir directo para que nos platique un poquito qué es lo que hace o a qué se dedica una ortopedia oncológica. Nosotros dentro del grupo de ortopedia oncológica abarcamos la parte de la reconstrucción. Tenemos el adiestramiento, es una pequeña rama de la ortopedia que no está tan estallada como todas las demás subespecialidades y creo que debería ser un poquito más porque obviamente la incidencia de los pacientes es muy grande. Nosotros nos enfocamos al diagnóstico desde que llega el paciente, cómo está, cómo lo vamos viendo. El poder hacer el diagnóstico en ortopedia oncológica es difícil porque hay imágenes que en las radiografías no son tan evidentes y para los ojos de los ortopedistas, incluso normales, no son captados hasta que ya tenemos una evolución grande y eso permite pues, que tengamos un riesgo ya después para el salvamento de la extremidad. Entonces nosotros nos encargamos de hacer lo que es la resección de la extremidad junto con el equipo de ortopedia oncológica y de oncología quirúrgica y luego posteriormente hacer la reconstrucción. Porque muchas veces al momento de quitar la pieza se pierden músculos, se pierden tendones, hay que perder una articulación que es el movimiento que tiene la extremidad. Entonces nosotros nos enfocamos principalmente a ver cómo podemos hacer que esa extremidad vuelva a funcionar y que tenga la mejor capacidad funcional posible. Tratar de hacer transposiciones o pasar tendones de un lado a otro, reconstruir músculos para poder hacer que esa extremidad no necesariamente tenga que perderse para el control oncológico del paciente. Dentro de la subespecialidad, Dani, que has tenido la experiencia de desarrollar, alguna de las tumoraciones que más se abordan, quiero pensar que es el osteosarcoma principalmente, pero debe haber alguna otra patología que se vea con frecuencia en estructuras tan importantes como los huesos. ¿Cuáles son de ellas? El grupo principal está en lo que son los osteosarcomas, que es el primero en niños. Posteriormente está el sarcoma de Ewing, que ese nos enfoca a pacientes más chiquitos, que ese es como el mayor reto. Normalmente son pacientes desde los 3 a 5 años que ya tienen enfermedad de sarcoma de Ewing, que es un cáncer, y como se presenta normalmente en extremidades, pues es el reto de la reconstrucción porque ellos van a seguir creciendo. Otros que se encuentran pues es el condrosarcoma, que es el cáncer de hueso de cartílago. Tenemos los mielomas múltiples, que son ya enfermedades sanguíneas, que también afectan muchas veces el hueso. Y tenemos algunos otros como sería el histiocytoma fibroso maligno, el histiocytoma fibroso benigno, el tumor de células gigantes, que ese es un benigno, pero destruye la articulación, destruye el hueso como si fuera un maligno. Y todos los metastásicos, desgraciadamente muchos de los tumores primarios de tiroides, mama, próstata, todos van a afectar al hueso porque es un elemento que le permite que tenga crecimiento porque tienen la matriz intramedular, que es el alimento como para que estén ahí. Está protegido por el hueso que está alrededor, que es un elemento duro que no permite que nadie lo ataque. Entonces eso permite que el hueso sea muy vulnerable tanto para las metástasis como para los tumores primarios. Doctor Daniel, ¿y a qué se le conoce como cirugía de salvamento? Las cirugías de salvamento son cirugías que se han hecho a partir de unos cuantos años para acá. Como bien decía el doctor Aldo, antiguamente todos eran para amputación. Se diagnosticaba un tumor en hueso y todo era amputación, amputación, amputación. Y vimos que posteriormente nosotros podemos hacer cirugías en las que se permite hacer una resección de la tumoración y preservar esa extremidad. Tenemos incidencia o tenemos ya causística reportada en la literatura que no aumenta el riesgo de que nuestro paciente vaya a fallecer por este tipo de procedimientos. Entonces eso permite que el paciente tenga una integridad física porque es un gran impacto el decirle a un paciente que va a perder el brazo, que va a perder la pierna. Entonces el poderle ofrecer que tenga la funcionalidad lo más normal posible y que esté como dentro de lo normal, que no vea ese cambio en su aspecto físico, esas son las cirugías de salvamento, en las que se quita toda la tumoración y se deja la extremidad funcionando lo más cercano posible a como estaba previamente. ¿Existe algún criterio definido para contemplar una cirugía de salvamento? Sí, principalmente son el sitio de la toma de la biopsia y el tipo de biopsia que se realizó. Hay que contemplar que el cirujano que va a realizar el salvamento de la cirugía de la resección sería el indicado para hacer la biopsia.
Hay ocasiones en que los toman las biopsias en otros lados y luego ya llegan dirigidos a nosotros. Y el problema es que si la biopsia se toma cercano al paquete vascular, al paquete nervioso, como nosotros tenemos que ampliarnos un poquito de donde se hizo la incisión, si ya está tomada la arteria o el nervio que va a dar la función o la vida de la extremidad, pues se pierde. La otra es que nosotros tengamos capacidad para cubrir esa prótesis o ese injerto que nosotros vamos a poner para que no quede expuesto, quede por debajo de la piel, porque si no se va a perder. Y la otra, que tenga una funcionalidad. Si todos los músculos que mueven, por ejemplo, la pierna o la rodilla están perdidos porque están tomados por la tumoración, no tiene mucho caso que yo le ponga una prótesis y la pierna pues va a estar toda floja. Entonces tiene que tener un criterio de funcionalidad de esa pierna y que las estructuras importantes como es la arteria y el nervio puedan ser sacados de esa tumoración o pues estén libres de la tumoración para que permita que la extremidad funcione. Bueno, doctor, usted nos habló que pues la cirugía de salvamento trata de evitar las amputaciones, ¿no? Pero, sin embargo, hoy en día seguimos viendo que tratan tumores óseos con amputaciones. ¿A qué se debe esto? Son escuelas en ocasiones. La otra es la creencia que tiene la gente. Desgraciadamente es un tema que no está muy difundido, entonces se dice que muchas veces si no te quitan el cáncer, al momento que nosotros inclusive hacemos la biopsia, dicen no dejes que te hagan la biopsia porque va a crecer. Sí sabemos que crece porque es una agresión que le hacemos a la tumoración, pero es la única forma de que nosotros podamos llegar al diagnóstico. Entonces el desconocimiento de todos estos temas, porque si bien como lo comunican, no es un tema que esté conocido de manera amplia porque su incidencia relativamente es pequeña, no permite que esto llegue a los oídos de la gente. Cuando tenemos pacientes que están en una misma sala de quimioterapia, normalmente se propaga de voz a voz y dicen, me salvaron la pierna, entonces luego llega el otro, llega el otro, llega el otro, llega el otro. Pero los pacientes que no tienen el acceso a la misma información no están enterados de que se pueden hacer cirugías no tan radicales como la amputación y permitir que haya un salvamento. Hablaste de un factor muy importante, Dani, y creo que es valioso que la gente que nos ve en pantalla tome esto como una referencia importante. Hablábamos de que el cirujano pediatra oncólogo tiene un nivel de preparación, el traumatólogo con su especialidad en el área de oncología ortopédica tiene un nivel de preparación, pero contemplar este criterio del cual hiciste referencia, y creo que reitero que hay que plancharlo muy bien y dejarlo muy claro, la toma de una biopsia puede ser el referéndum que otorgue en un momento dado la selectividad del salvamento de la extremidad y la colocación de un momento dado de la prótesis ideal, porque ponemos en riesgo que la diseminación de células tumorales vayan a otras estructuras, ¿cierto? Cierto. Entonces, debemos de tomar en consideración, antes de ir a tomar una muestra, quién lo va a hacer para poder en un momento dado ofrecerle un beneficio terapéutico, un diagnóstico específico, uno, y obviamente hacer una selectividad para poder tener una estirpe histológica y hacer una buena toma de biopsia, una buena lectura del estudio histopatológico y tomar en cuenta que este estudio va a ser el referéndum para ofrecerle una adjuvancia, ¿sí?, terapéutica y obviamente un salvamento de la extremidad para poder hacer una cirugía de reconstrucción que en un momento dado le garantice una funcionalidad de esa extremidad, ¿cierto? Cierto. Por eso ese aspecto es importante que la gente tenga, que quien tome la biopsia sea alguien que tenga el conocimiento en esta área. El hecho de que sepamos que hay algo sugestivo de una tumoración en extremidad implica a veces tomar una primera, una segunda o una tercera opinión para poder estar conscientes de quién va a abordar esta extremidad, ¿cierto? Sí, recordemos que todo tumor o toda enfermedad tiene como un protocolo a seguir. Entonces, dentro de las líneas que nosotros vamos haciendo de las radiografías, exámenes de sangre, resonancia y todo, nos permite nosotros hacer una planeación quirúrgica y ver del sitio ideal para tomar la muestra para que sea solamente de preferencia una sola biopsia y que con esa extraigamos el material. El cirujano que realiza esa biopsia es el que permite que tengamos el mejor sitio porque conoce qué tejidos disecó, qué tejidos abrió, dónde cerró la cápsula y qué tejidos contaminó al momento de hacer la biopsia, porque cuando hacemos las cirugías ya de resección, todo ese tejido que se dañó, todo ese tejido se reseca junto con la tumoración para tratar de no tener una recidiva de manera local, que el tumor no regrese ahí en esa zona. Si nosotros no somos quienes hicimos la biopsia y hacemos la cirugía de salvamento, corremos el riesgo de que en algún momento a lo mejor el cirujano que haya realizado la biopsia dejó que se hiciera un hematoma, una colección de sangre para un lado, no puso un drenaje, lo puso muy alejado de donde nosotros estamos abordando, y todas esas pequeñas fallas contribuyen a que posteriormente, aunque se reseque la bola, tengamos una recidiva o una recurrencia del tumor en el sitio donde se fue afectado de manera secundaria por el procedimiento que hicieron de la biopsia. Creo que es importante tomar en consideración aspectos
que parecen simples, porque a veces creemos que tener un resultado histopatológico ya nos dio la evidencia, pero el sitio de toma de muestra en un cáncer como estos tiene que ser muy específico por lo que acabas de mencionar. Esa resección de esa zona donde se biopsió es algo que tenemos que contemplar para la medida de salvamento. Es importante que la gente lo tome en consideración. Así es, y bueno, los invito a un corte comercial y por favor, doctor, quédese con nosotros para nuestra mesa de conclusiones. ¿Les parece? Continuamos, doctor Radica. Continuamos. Gracias.